Bueno, jóvenes, vamos a comenzar hoy tema nuevo de ciencias políticas que corresponde al logro número 1 que venimos desarrollando desde el periodo anterior, denominado fenómeno político. Ya vimos el tema número 1, la definición de ciencia política, en el cual definimos que era ciencia, que era política a través de todas sus muchas definiciones, y finalmente terminamos conceptualizando lo que es ciencia política, ¿cierto? Que en mínimas palabras dijimos que era el estudio del arte de gobernar, que es en general lo que vamos a ver acá. Para centrarnos en ese estudio del arte de gobernar, pues vamos a tener que aprender muchísimos otros conceptos. Esto es un universo de conceptos, ¿listo? Bueno, vamos a hablar hoy del esquema político, Como siempre lo hacemos, vamos a empezar a definir conceptos, ¿no? Vamos a empezar a definir conceptos. Pues político no vamos a definirlo porque ya tenemos como miles de definiciones de eso, ¿cierto? Bueno, pero generalmente, ¿qué es un esquema? ¿Cierto? Voy a tapar aquí un poquito porque me pastelean. Para ustedes, ¿qué es un esquema? Cuando escuchan, cuando alguien le dice a ustedes, un maestro, dice, vea, haga un esquema. Haga un esquema de esto. ¿Vendría a ser qué? Un boceto, puede ser un boceto, ¿cierto? Ya. Le digo, vea, hágame un esquema de la ubicación de los estudiantes en el salón. ¿Usted qué haría? Una gráfica, un dibujito, ¿cierto? Ya, con relaciones. Muy bien. Cuando yo le digo a usted, hermano, coja este párrafo y me hace el favor y me esquematiza eso, ¿usted qué hace? Así puede ser un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, ¿cierto? Muy bien. Vamos a definir a nivel general, entonces, que el esquema es una representación, gráfica, entendida por gráfico, ¿cierto? Algo que puede ser escrito o algo que puede ser dibujado, ¿cierto? Escrito, piénsese en un mapa mental, en un organigrama, en un cuadro sinóptico, ¿cierto? Eso puede ser algo escrito que yo hago, ¿cierto? Un esquema, bien. Y un dibujo como tal, pues podría ser un plano o no, o el plano de una casa. Podría ser una caricatura, ¿cierto? Podría ser un dibujo como tal, ¿cierto? Un dibujo que me esquematice la ubicación de unas casas en un barrio, por ejemplo, dibujadas como tal. Bueno, eso sería algo gráfico, sería lo gráfico. Representación gráfica de la realidad. Una realidad que yo puedo concebir de dos maneras: o teóricamente o vivenciada. Teóricamente, porque la saco de ¿dónde? De un texto, muy bien. La saco de un libro, la saco de un párrafo de prensa, la saco de un documento guía, ¿cierto? De ahí lo saco, teóricamente. Y vivencial, ¿a qué hace referencia con lo vivencial? A lo que yo viví, a la experiencia, ¿cierto? ¿Qué tal si usted sufre un accidente, Dios no quiera? Bueno, no hablemos de cosas trágicas ahora, pero ¿qué tal, por ejemplo, partido que ustedes tienen de vehículo, ¿cierto? Y me hace un favor y me hace un esquema gráfico del partido, del último partido que ustedes tuvieron, ¿cierto? Entonces usted dibuja ya quién es el arquero de ustedes. ¿Quién? Camilo Uribe. Camilo Uribe es el arquero, entonces usted dibuja ya a Camilo tirándose y el balón pasando por acá y ya con él lo digo todo, ¿cierto? Es un esquema. ¿Cómo así? No me perdimos. Acaba de hacer usted un esquema gráfico. Esa realidad usted no la sacó de un libro, esa realidad usted no la sacó de un texto, usted la vivió, la observó, la tuvo ahí, ¿cierto? Pero usted también la puede graficar, ¿cierto? Muy bien, excelente. Eso es lo que es un esquema, una representación. Es
pasar una realidad a un papel. Pasar una realidad a un papel. ¿Estamos claros? Ahora bien, ¿qué es el esquema político? Visto desde estas definiciones. No es como una representación de lo que es la política. De lo que es la política. Es pasar esa realidad política que viven allá, ¿cierto? Pasarla al papel. Eso es lo que vamos a hacer aquí nosotros, ¿cierto? Para pasarla al papel, entonces hay que inventar los conceptos, hay que inventar las definiciones, etcétera, 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 ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer, eso es el esquema político a nivel general. Para entender un esquema político, lo primero que tenemos que saber es cómo está organizada la sociedad. ¿Cómo está organizada la sociedad? Desde la perspectiva política, de la teoría política, toda sociedad está organizada en tres elementos o factores sociales, obviamente, pero no lo repito para no redundar. La sociedad está organizada por tres factores sociales. Obvio, no, ¿cierto? Muchas veces tendremos a ser redundantes en ese sentido. Siempre que escuchéis hablar de elementos o factores sociales, son la misma cosa. ¿Estamos claros? ¿Cuáles son esos elementos o factores que constituyen toda la sociedad? Son el individuo, la colectividad y el Estado. Os vengo diciendo desde clases anteriores que es muy conveniente y acertado, cuando nos referimos al Estado como aparato estatal, como ente gubernativo o el ente administrativo, colocarlo con mayúscula inicial, para diferenciarlos de otras definiciones que esta palabra tiene, ¿cierto? Que las hemos de colocar con minúscula. Por ejemplo, hablar de... No es lo mismo el Estado como aparato gubernativo que el estado de embriaguez, el estado de ánimo, el estado de la materia, el estado de embarazo. Está en estado de embarazo. Estado de estupidez, ¿cierto? De pendejada y de huevera. Bueno, ahora, todos esos estados los escribimos con minúscula para diferenciarlos de este que se refiere al aparato estatal como tal. Bien, elementos y factores. ¿Cuáles son los factores que conforman la organización de una sociedad? Individuo, colectividad, Estado. ¿Cuáles son los elementos que conforman la organización de una sociedad? Individuo, colectividad, Estado. Elementos o factores los van a encontrar indistintamente. Ahora, sobre el individuo, pues no hay necesidad de explicar, ¿cierto? ¿Quién es el individuo? Cada uno de nosotros, ¿cierto? El individuo es cada uno de nosotros, así de sencillo. Que para la ley, especialmente en las normas de nuestro país, se hace referencia a dos conceptos que nos vamos a aprender de una vez. El individuo puede ser ciudadano, que es aquel que tiene una edad igual o mayor a 18 años. ¿Listo? Todos los demás, para la Constitución, incluyendo a los mismos ciudadanos, son personas. E incluiría entonces menores y ciudadanos. Son todos los conceptos más genéricos para referirnos a los individuos de una sociedad. ¿Listo? Ya. Todos somos personas, ¿cierto? Jurídicamente todos somos personas, pero nos convertimos en ciudadanos cuando cumplimos 18 años. Entonces es importante que cuando ustedes lean una norma, especialmente la Constitución política, sí, lean una norma, y esa norma se refiere a las personas, está queriendo decir que esas normas es para quién. Para los ciudadanos.
Para todos. Para todos. Desde el recién nacido hasta el que tenga 85 o 90. ¿Listo? Para todos. Entonces, si la norma dice el derecho a la vida es para todas las personas, ese derecho es para todos. Ahí entran los ciudadanos, entran los menores, los niños, los blancos, los santos, los veos, todo, ya. Pero cuando la norma dice, ejemplo, el derecho a votar es solo para los ciudadanos, ¿a quién se refiere? A aquellos que tengan una edad igual o mayor a ellos, no más, no más. ¿Listo? Entonces, por eso, solamente aquellos que tienen 18 años o más en este país pueden votar. Ustedes no pueden votar, porque así lo dice la norma. ¿Estamos? Entonces, personas a nivel general se refiere a todos. Pero cuando dice ciudadano, única y exclusivamente a aquellos que tienen esta edad. ¿Listo? Esta edad. Pero son individuos, cada uno de nosotros. ¿Quién es el individuo? Pues cada persona que conforma una sociedad. Cada persona, individuo. ¿Listo? ¿Cómo definimos la colectividad? Como los individuos asociados. Como los individuos asociados son los que forman la colectividad. O con esta palabra, asociados. Muy diferente si yo les dijera a ustedes, desde la perspectiva social, individuos reunidos. No, son dos cosas muy diferentes. Yo puedo estar reunido con ustedes, pero no asociado con ustedes. ¿Me hago entender? Sí, asociado. Ejemplo, en un estadio, ¿está la gente asociada o reunida? Reunida. Yo no sé ni quién es yo, ni me interesa. ¿Ves? Es como una vaca en un potrero. Están ahí, ¿cierto? Reunidos. La asociación implica ¿qué? La asociación implica intereses comunes. Intereses comunes. ¿Listo? Un extranjero viene a Colombia, o sea, y está ahí como individuo, no, pero hace parte de la sociedad colombiana. No hace parte de la colombiana, porque él no tiene nuestros mismos intereses. En cambio, todos los que estamos aquí, sí, somos colombianos, hablamos la misma lengua, ¿cierto? Tenemos el mismo interés, que nos suban el salario mínimo, conseguir un trabajito, que nos pongan más puentes para descansar más, ¿cierto? Todos amamos la selección Colombia, ¿cierto? A Nairo Quintana, el señor Gaviria, que se está ganando el tour, bueno, todo el Chivo y tal. Entonces, tenemos intereses comunes, son cosas que nos unen. Esos intereses comunes es lo que nos hace determinar que esos individuos formen una colectividad. No que están simplemente reunidos ahí como unas vacas en un potrero, sino que están asociados. Por eso la palabra clave a la hora de definir el segundo factor social, que es la colectividad, es decir, individuos asociados bajo intereses comunes. ¿Listo? Y el Estado, definámoslo en una palabra, es aquel que representa una autoridad en esa sociedad. ¿Cierto? O sea, sobre esos individuos asociados. Esto es fundamental que lo tengan en cuenta. La definición de esquema está lista y la de organización social como tal. ¿Listo? Muy bien. El Estado es la autoridad, ¿cierto? Sobre esa colectividad o sobre esos individuos que están asociados. ¿Me hago entender? Ok, muy bien. Vamos a pasar a la definición de otro importante concepto. Que hemos venido utilizando desde la denominación del logro, fenómeno político, y que aquí es necesario, es menester definirlo. Y es el fenómeno político.
fenómeno político. Bueno, a ver. Juega y juega político, no nos vamos a centrar en eso. Pero la palabra fenómeno tiene muchas significaciones. ¿Cierto? Tiene muchas significaciones. ¿En qué momento utilizamos, por ejemplo, la palabra fenómeno? ¿Algo qué? Extraño. Por ejemplo, Jacqueline, a ver, algo extraño. Algo fuera de lo convencional, pues, algo que no fuera de lo normal, por ejemplo. No sé, algo que digamos no vemos, por ejemplo, fenómeno, cuando hablan de los extraterrestres. Ah, sí, sí. Puede ser un fenómeno. Fenómeno, sí. Fenómeno natural. Lo que es fenómeno natural cuando no hay explicación. Un fenómeno natural, ¿cierto? También se puede. Que no hay, al menos no hay explicación muy evidente, ¿cierto? Las aureolas boreales en los polos, por ejemplo. Uy, qué fenómeno. Algo muy extraordinario, positivo o negativo, ¿cierto? Normal muy feo, qué fenómeno. ¿Sí o no? Man con 3 ojos, se sale de lo normal. Qué fenómeno, ¿cierto? ¿Quién tiene 3 ojos? O un man con una cabeza más grande pues que la que todo el mundo tiene, ¿no? ¿Cierto? No, es que tiene una cabeza como 2 veces la cabeza. ¡Ay, qué fenómeno! Cosa que se sale de lo común. Los argentinos utilizan mucho esa expresión para referirse a alguien que es bueno, pero extraordinariamente, ¿no? Extraordinariamente. A Diego Armando Maradona le decían mucho eso, o sea, qué fenómeno. Qué fenómeno. O sea, un man que se sale de lo extraordinario. No sé si ustedes utilizan esa expresión. Qué jugada tan fenomenal. O sea, ese man se salió de lo normal, de lo cotidiano. O sea, eso es un fenómeno, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la expresión fenómeno, aunque tiene varias significaciones en diferentes cuestiones de la realidad, en esencia es eso, ¿cierto? Es algo que se sale de lo extraordinario. Podemos definirlo de manera simple, fenómeno, como el conjunto. Ajá, muy bien. Como el conjunto de manifestaciones sociales, ¿cierto? Como el conjunto de manifestaciones sociales, ¿cierto? Que digamos que tienen un toque de algo extraordinario, ¿cierto? Si digo manifestaciones sociales, son cosas que acontecen ¿dónde? La sociedad. Dentro de esa sociedad. Y que tienen un toque de extraordinario. Es decir, que se salen de lo común. Ejemplo, el fenómeno del narcotráfico. Miren la expresión que estoy utilizando. El fenómeno del narcotráfico. ¿Vendría a ser un fenómeno social? Vendría a ser un fenómeno social. ¿Por qué es un fenómeno social? Porque ya se salió de lo común. ¿Ya? Hace años, en los años 80, en los pueblos habían 3 o 4 marihuaneros, ¿cierto? ¿Era eso un fenómeno? Sí. No era un fenómeno, era algo normal. Vea, hay 3 por allá, ¿sí? ¿Ya? ¿Viste? No podía decir uno que eso es un fenómeno social, es un fenómeno social. Pero hoy, cuando tenemos al 80% de la población colombiana consumiendo, entonces ahí sí eso es algo extraordinario, es un fenómeno social, En el año de 1920 en Colombia hubo un indiecito llamado Quintín Lame, ¿cierto? Que salió por allá con otros indiecitos y es que a tumbar al gobierno. 1920, Quintín Lame salió con eso y que a tumbar al gobierno. Estamos hablando de el origen de la guerrilla. 1920, claro. ¿Se acuerdan? Si el man tiene la intención de tumbar al gobierno con machetes y palas, pues tiene armas. Podemos decir
catalogar ese primer hecho en 1920 de la historia de Colombia con Quintín Lame, que ese es el fenómeno subversivo de Colombia. No, pues es una cosa insignificante, ¿cierto? Ya. Pero ya, cuando surge el ELN, el EPL y todas estas LN19 y se toman este país por todas partes, vamos diciendo el fenómeno subversivo, fenómeno de la guerrilla, porque es algo extraordinario. Muchos ejemplos. Les pregunto, ¿podemos decir que el consumo de estupefacientes en la institución educativa Entre Ríos es en este momento un fenómeno? Sí. Sí, porque es algo que jamás se había visto, pues, en tanta cantidad. Pero ya está tan... O sea, ya está tan elevado para decir de que tenemos ese problema aquí tan grande. A ver, les cuento esta experiencia. La institución educativa La Garza, del municipio de Perla Perdida, donde yo trabajé muchos años, tierrita caliente, ¿sí o no? Hicieron una encuesta a los estudiantes, una encuesta sincera, ¿sí o no? Una encuesta sincera, ¿ya? Sincera, pero personal, pero sin decir quién, ¿no? La hojita que le pasaban a cada quien. Y la primera pregunta decía en este colegio, la pregunta decía, ¿usted consume algún tipo de estupefaciente? Sí, no, ya. Tenía que poner ni nombre ni nada, no opción, ya, listo. ¿Qué tipo de estupefaciente consume? Y entonces le dan la lista, ¿sí o no? Le dan la lista. Desde sacón hasta lo máximo que es heroína, que es opio, ¿no? Ya, ¿cierto? Eso es de disparado, desde el sacón, que es lo más arrapastroso, pasando por el bazuco, la perica, ¿cierto? Hasta las... No, y estaba la lista, entonces, ya, ¿ves? Y ponía una X en una ovaria, ¿cierto? Y usted sume esto. Todo eso lo recogió. Interesante hacer ese taller aquí, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo? Aquí lo hicieron el año pasado. Pero no dieron resultados, al menos yo no los conozco, pues, no dieron resultados. Por la emisora lo dieron, que, pero de manera general. ¿Y qué porcentaje dieron? A ver si es un fenómeno. Bueno, entonces miremos. En esta institución educativa La Garza del municipio de Perla Perdida, el 87% de los estudiantes contestó sí. Contestó sí. Ya. Y de ahí para abajo, el consumo que más aparecía en primer lugar era la marihuana. En primer lugar, era la marihuana. ¿Cierto? Podemos decir entonces, frente a estos reales resultados, que el consumo de estupefacientes en ese colegio es un fenómeno. Sí, es un fenómeno, es un problema grande. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Vistas así las cosas, yo vuelvo y pregunto, ¿podemos catalogar esa misma problemática en nuestra institución de fenómeno? Digo que no. Yo digo que no. Si es tanto, si es tan elevado. Si es tan elevado. Póngase a pensar por grupo, ¿cuántos contestarían sí por grupo? Ojo, no. Ya me acordé de esa encuesta, Donde sean sinceros, sí. Donde sean sinceros, sí. ¿Y por qué no? Sinceros, ¿por qué? Porque podrían poner sí y realmente no, ¿o qué? Porque podrían poner no y realmente sí. Lo que dicen ustedes es que de pronto hay mucho mentiroso. Hay más consumo de lo que realmente se reconoce. Sí. Bueno. Pero hay dos cosas muy diferentes. Aquel que yo creo que esa consulta se debe hacer también. Aquel que la aprobó, ya, ¿sí o no? Es muy diferente. Ese no entraría dentro del fenómeno, sí. No. O aquel, sí, dice, ¿usted consume? Sí, porque alguna vez la aprobó. Ese saldría ahí, de pronto dice que sí, no debería colocar sí, porque la aprobó, se metió 3 o 4 pepas por allá, subió a Júpiter y volvió abajo y se acabó el problema. Pero la idea sí sería ir de lleno a determinar eso, porque eso es lo que nos va a determinar el fenómeno en un porcentaje alto, ¿cierto? En un porcentaje alto, ¿listo?
Yo creo que es suficiente explicación para indicar que es un fenómeno. Es el conjunto de manifestaciones sociales que son de manera extraordinaria en esa sociedad. Por ejemplo, el fenómeno de las adolescentes embarazadas. Uy, eso ¿Cierto? No, pero ha mermado de sobremanera. El fenómeno ha mermado de Pero el sobremanera. año pasado uno iba por una calle y Hubo una época que la cosa era exagerada, ¿cierto? Ya. Señor. Sí, puede ser. Hay una cantidad de fenómenos, sociales, pero no todos esos fenómenos sociales tocan con lo político. Ese es el fenómeno como tal y el fenómeno social. Ahora, ¿cuál es el fenómeno político? El que toca esa manifestación social que toca con lo político. Entonces, terminaríamos de dividir el fenómeno político cuando está relacionado al origen de las relaciones de poder. Esa manifestación está relacionada en los siguientes ámbitos: individuo, colectividad, individuo, estado, y estado, colectividad. Cuando el fenómeno se presenta en las relaciones, o cuando ese fenómeno está originado en las relaciones de poder que existen entre individuo, colectividad, individuo, estado, colectividad, vamos a decir, cuando ese fenómeno tiene que ver con las relaciones de poder, vamos a decir entonces que ese es un fenómeno político. Vamos a poner varios ejemplos. Individuo. Jefe, trabajador. ¿Hay relaciones de poder ahí o no? Claro. Cuando el jefe le dice al trabajador: hermano, es que lo he hecho aquí, hermano, lo he hecho porque usted está llegando tarde. ¿Hay un conflicto ahí o no? Sí. Listo. Ese conflicto está originado por las relaciones de poder entre ambos. Claro, porque este es el que manda al otro. Entonces podemos decir que ahí están entrelazados dos individuos, que hay una relación de poder. En ese caso puedo decir que hay un fenómeno político. ¿Ya la tomaron o no? Sí. Bueno, a ver un ejemplo entre individuo y colectividad. Por ejemplo, Individuo y colectividad. cuando hay un problema entre el pueblo con el mandatario, pues con el alcalde, digamos. Ya le está tocando ¿qué? Si dice mandatario, ¿está tocando qué? Estado. Estamos buscando el ejemplo. Individuo, colectividad. No me pierdan estas definiciones. Profe, por ejemplo, Sí. docente y alumno, en grupo como tal. Excelente. Muy bien, Verónica. Hay relaciones de poder. Sí. Claro, porque el maestro representa la autoridad en ese salón. Pero el maestro es uno, individuo, enfrentándose contra 40 que representan para el caso una excelente ejemplo, ¿cierto? Ya. Cuando en las relaciones de poder hay un conflicto, para el caso que tú pones entre el maestro y esa colectividad, podemos decir que ahí también hay una expresión de fenómeno político entre individuo y colectividad. Ahora sí, Carlitos, individuo-estado. Individuo-estado, pues. ¿Cuál sería? Cuando se presenta un problema entre el pueblo y el mandatario, que vendría a ser pues como el estado del... Pueblo y mandatario. ¿Cuál sería esa?
Estado. Déjenme un ejemplo entre individuo, está un ejemplo concreto. Uno y el alcalde. ¿Cómo? Puede ser Un guerrillero contra el Estado. un guerrillero contra el Estado. No mataría. Pero ahí sería, si usted dice guerrillero es porque el guerrillero está metido en una colectividad. Entonces no sería él como individuo, estaría representando la guerrilla, una colectividad. Si tú dices guerrillero es porque está metido en un combo, ¿no? Individuo como tal. No, común contra. Pero por ejemplo, una persona que está acusada por un delito, ¿cierto? Sí, Entonces esa persona está, por ejemplo, en un juez, ¿cierto? Entonces ahí tiene que ver todo el Estado y está contra una misma persona, individuo, Estado. puede ser. Le pongo uno más fácil. Cuando el alcalde echa un obrero del municipio. Uy. Ahí está. Estamos hablando de un individuo, un obrero. ¿Cierto? Yo digo alcalde. Cuando digo alcalde, ¿a quién me refiero? Al Estado. Si yo digo Jorge, ¿cómo quedaría? ¿Cuál? Perfecto, ya la están agarrando. Excelente. Muy bien. ¿Ya? Siempre aprendan a diferenciar eso. Si yo digo alcalde, es porque ese señor me está representando al Estado como tal. O sea que él no es una persona como tal, está representando la administración. Entonces, la administración municipal echa un obrero. Entonces el obrero considera injusta su despido. Entonces, ¿qué hace? Demanda. Relaciones de poder. Ahí, concretamente, habría un fenómeno político entre individuos y Estado. Estado, colectividad, por favor, ejemplo. Ajá. ¿En qué momento? ¿Cuál sería el caso concreto? Ahí sí podría ser la guerrilla. Un grupo armado. Excelente, muy bien. Una determinada colectividad frente al Estado. Excelente, hombre, señor Varela. Estamos hablando de un individuo, una colectividad, y que estamos hablando de relaciones de poder. Porque ellos quieren llegar al poder. Dime. ¿Quién me iba a preguntar algo? O sea, por ejemplo, todos nosotros contra SAC. Claro, por ejemplo, lo que está pasando en este momento. ¿Es un fenómeno político o no? El paro nacional de maestros. ¿En dónde estaría? El Estado, colectividad. Colectividad, perfecto, ya lo están entendiendo, muy bien. Y eso es un fenómeno político como tal, porque estamos hablando de relaciones de poder. ¿Listo? Muy bien. Vamos a continuar entonces con la definición de estos importantes conceptos, ¿sí? Retomando en el que hace minuticos, antes de salir al descanso, teníamos el fenómeno político, ¿cierto? Fenómeno político, que es el conjunto de manifestaciones sociales que tienen algún toque extraordinario en esas sociedades y que son políticos, fenómenos políticos como tal, cuando tienen una relación de poder entre estos factores sociales. Individuo, colectividad, individuo-estado y estado-colectividad. ¿Listo? Bien. ¿Está claro hasta acá, muchachos? Sí. Muy bien. Ahora, vamos a definir qué es el esquema político. Porque aquí habíamos definido que es un esquema, ¿cierto? Recordemos qué es el esquema. Es la representación gráfica de una realidad que la puedo tomar teórica o vivencialmente, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué vendría a ser el esquema político como tal? En la conceptualización de una manifestación de poder. Cuando digo conceptualización, ¿qué término tomo de acá? El gráfico como tal, la conceptualización, ¿cierto? Muy bien. En la conceptualización o la representación gráfica, ¿cierto? La representación gráfica de una manifestación de poder. Entonces, ¿qué pongo allá? ¿Qué pongo acá? ¿Quién me habla? El esquema político empieza en la conceptualización de una manifestación de poder. ¿Qué coloco allá? Y un fenómeno. ¿Cómo? Fenómeno político, no lo acaba de venir.
¿Qué es el fenómeno político? Conjunto de manifestaciones que tienen origen de poder. Entonces aquí iría el fenómeno político. El esquema político es la conceptualización de los fenómenos políticos, como para resumir, ¿cierto? Esto es una definición. Aquí les tengo otra definición de lo que podría ser el esquema político y que trae el documento. Es la teorización, o sea que vuelve y juega la representación gráfica o la conceptualización, es la misma vaina, ¿sí? O la conceptualización. Entonces, hablar de representación gráfica, hablar de conceptualización, hablar de teorización, es lo mismo, es la representación gráfica. Aquí del fenómeno político como tal, y aquí del poder, que es la realidad como tal. O sea, estamos diciendo lo mismo, pero en diferentes expresiones. Esto es el fenómeno político y esto es el esquema político. Ahora, vamos a definir otro importante concepto, que es la tendencia política. Estamos un poquito acá antes de explicarles. ¿Qué es una tendencia? Algo que hacemos comúnmente, que hacemos eso. Como algo que... Como algo nuevo. Algo que normalmente suelo hacer. ¿Algo que normalmente qué? Suelo hacer. Por ejemplo, Venir siempre al colegio, Una costumbre. no, es que Como algo nuevo que... una costumbre no es propiamente una tendencia, ¿no? Una costumbre es un hábito, algo que hago todos los días, bañarme, comerme, alimentarme. A ver, Por la misa. No. No, como Que hace. a ver, les formulo mejor la pregunta. Una tendencia es cuando uno tiende a, se inclina por algo. ¿Ya la cogieron? Deben un ejemplo. Tiende a, se inclina por algo, aunque no necesariamente sea una costumbre, aunque no necesariamente lo tenga por hábito, me hago entender, pero tiende a algo, Guillermo. Va, por ejemplo, el man es muy normal, ¿cierto? Sí, pero, sí, pero tiende a ser marica. ¡Ese! Cuando están grabando este videito, seguramente lo ve mucha gente porque eso es el griega. Entonces tenga la onda, Guillermo, y en estos videos no utiliza esas expresiones, ¿cierto? Ya. Tiende. Pero está bien claro la tendencia, ¿no? Tiene una tendencia, para ser más pulidos, ¿cierto? Tiene una tendencia homosexual, ¿cierto? Muy bien. Eso sería en la vida, en los géneros, ¿cierto? En los géneros. A ver otro ejemplo. Ya saben que es una tendencia, es inclinarse a algo, ¿cierto? De pronto el mal ni practique, pero tiende. Le gusta, se inclina por el meollo. Entonces, otro ejemplo de inclinación, puede ser social, no necesariamente individual, puede ser social. Otro ejemplo de inclinación social, que así como los individuos tienden a ciertas cosas, las sociedades tienden a ciertas cosas, se inclinan por ciertas Por ejemplo, cosas. muchos de los jóvenes tienden a caer en los vicios, a recaer en los vicios cuando tienen problemas en sus casas. Se inclinan por eso, tienden a eso. Les gusta la vareta. Podemos retomar lo que dice Manuel. El man es bien, el man es chévere, buena gente, pero se inclina, ¿cierto? Por esos momentos de aspiraciones. Ya. A ver, otro ejemplo. Por ejemplo, las diferencias económicas tienen tendencia a segregar a las personas. Es correcto, ¿cierto? A excluir a los demás, ¿cierto? Oye, ese man es buena gente, tiene platica, pero la tendencia de ese man es como orgullosito, ¿sí? Como orgullosito. Bueno, igual puede ocurrir ejemplos muy sencillos. En la ropa, por ejemplo. Cuando nació, ese señor tiene tendencia a utilizar solo ropa plástica.
Como cuando nace un bebé y es muy lindo, pero tiende a ponerse feo. Ya es una consecuencia. A ver, Por ejemplo, la guerrilla tiende a ser violenta. tiende a ser violenta, sí. Se inclina por resolver los problemas con la violencia. Excelente. Ahora, si eso es una tendencia, o sea, algo por lo que yo me inclino, vamos a llevar eso al poder. Vamos a llevar al poder. Entonces, ¿qué es la tendencia política? ¿Qué es la tendencia política? Es aquella inclinación o aquel gusto que cada persona o que cada sociedad tiene por un determinado sistema de poder. ¿Vamos a entender? Por un determinado sistema de poder. Tiene, ¿cierto? Y diciendo aquí cualquier cosa. A ese pueblo le gusta que lo gobiernen así. Hoy sí. ¿Sí? Entonces, si a ese pueblo le gusta que lo gobiernen así, por ejemplo, Venezuela tiene una tendencia a aceptar el autoritarismo, ¿cierto? A que le den duro, que aguantar hambre, a ellos les encanta eso. ¿Cierto? Nosotros tenemos una tendencia a los gobiernos estúpidos, pues elegimos a Santos y... tendencias de poder. Ahora, Que lo vea. miremos acá, nada, aquí hay libertad de cátedra, ¿cierto? Hasta donde yo sé. Tendencia política, con todo lo que hemos dicho. La tendencia es una inclinación a una forma de poder. Dicho de una manera sencilla, es cuando un individuo o una colectividad o el mismo Estado les gusta determinado sistema de poder, determinada forma de gobierno. ¿Listo? Ahora, ¿de qué depende esa tendencia? ¿De qué depende esa inclinación? ¿De los factores o elementos? Bien, sociales. ¿De los factores o elementos sociales? Si mi tendencia de poder es a que manden los individuos, entonces voy a decir que mi tendencia política es individualismo o individualista. ¿Ya? Pero si yo considero que quien debe mandar, que quien debe tener el poder no sea un individuo, sino la colectividad como tal, entonces mi tendencia de poder se va a llamar colectivismo o colectivista. Pero si yo considero que aquí el que debe ordenar es el Estado y el individuo y la colectividad deben de estar sometidos a quien mande, entonces mi tendencia es estatista. Mi tendencia es estatista, ¿cierto? Vamos a poner algunos ejemplos sencillos, ¿cierto? Hitler, por ejemplo, ¿qué tendencia tenía? Va a ser Individualista. No, porque él era un individuo que representaba el Estado. Estatista, claro. O sea, porque él representaba al Estado alemán, no era él, era todo un Estado, ¿cierto? Entonces, tendencia estatista. Cuba, por ejemplo, donde se dice que todo es de todos, donde usted compra un carro y el carro pertenece a la sociedad y no a usted, ¿qué tendencia tiene? Colectivismo. Colombia, por ejemplo, donde yo compro este marcador y yo pues este marcador es mío y yo tengo que compartirlo con nadie, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos tendencias individualistas a darle prioridad al individuo como tal. Es correcto, pero no se me adelante, aquí vamos apenas en las tendencias de poder.